mi nombre es James Carter. Durante 15 largos años, mi universo fue una cabina de cristal y acero en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. A mis 42 años, mi vida personal era un eco de mi vida profesional, solitaria, ordenada y predecible. Divorciado hace 3 años, en gran parte porque el hombre que mi esposa amaba se había desvanecido, reemplazado por el fantasma uniformado que soy ahora, un oficial de inmigración. Cuando repites la misma acción miles de veces, día tras día, la mente desarrolla sus propios callos, sus propias enfermedades. La mía se llama cinismo crónico, una desconfianza patológica hacia la naturaleza humana. Había llegado a creer, con una arrogancia que ahora me avergüenza, que podía descifrar el alma de una persona con solo ver el color de su pasaporte y el temblor de sus labios. Para mí, los turistas europeos siempre cargaban un aire de superioridad apenas disimulado. Los viajeros de ciertos países de Medio Oriente eran un manojo de nervios que activaban todas mis alarmas. ¿Y los latinos? Ah, los latinos. En mi mente, eran un estereotipo ruidoso y caótico. Los imaginaba siempre en grupos grandes, hablando a gritos, con niños corriendo por todas partes, desordenando las filas que tanto nos esforzábamos por mantener. Una marea humana desorganizada, siempre al borde del drama, siempre con una historia demasiado enrevesada para ser verdad. Estos prejuicios, como una mala hierba, habían echado raíces profundas en el jardín abandonado de mi mente. No me di cuenta de cuándo ni cómo, pero se convirtieron en mi evangelio. Sin embargo, un encuentro, o más bien un reencuentro, comenzaría a agrietar ese terreno endurecido, a dejar que un poco de luz se filtrara. Todo gracias a un hombre de un país que yo, en mi ignorancia, había metido en el mismo saco que a todos los demás, un peruano. Siguiente, por favor. Era mi mantra, la frase que pronunciaba cientos de veces al día. Tomar el pasaporte, verificar el rostro, hacer un par de preguntas simples, estampar el sello. Un ritual repetido hasta el infinito durante 15 años, sin importar fines de semana o feriados. De hecho, cuando el mundo se iba de vacaciones, nuestra chamba se volvía más intensa. Nuestra misión, nos decían, era noble, proteger las fronteras, detectar terroristas o inmigrantes ilegales, salvaguardar a los ciudadanos inocentes. Yo me había aferrado a esa idea con fervor, como un ancla en un mar de rostros anónimos. Pero la realidad era mucho más gris. Era un trabajo aplastante. En un intercambio de 30 segundos, te convertías en el juez de los sueños y las esperanzas de alguien. Un solo golpe de mi sello podía abrir o cerrar la puerta de una vida entera. Mi filosofía de trabajo era simple y amarga: todo el mundo miente. Y este entorno, que celebraba la sospecha como una virtud, no hizo más que reforzar esa creencia. Con los años, perdí la capacidad de ver personas, solo veía perfiles, riesgos potenciales. Los ingleses, por ejemplo, eran educados al principio, pero su paciencia se agotaba rápidamente si las preguntas se alargaban. Los grupos de turistas coreanos parecían tener una aversión natural a las filas ordenadas. Y los finlandeses eran tan silenciosos y estoicos que sus respuestas monosilábicas y su falta de expresión me generaban una extraña inquietud. En medio de esa rutina gris, ocurrió un incidente que sacudió mis cimientos. La sala de inmigración estaba abarrotada, un caos de maletas y cuerpos cansados. Las filas serpenteaban hasta perderse de vista. En medio del tumulto, una familia de otro país sudamericano estaba montando un verdadero espectáculo. Hablaban a un volumen que hacía vibrar los cristales de mi cabina, gesticulando, riendo a carcajadas, ignorando por completo las indicaciones de mantener el orden. Sus hijos usaban el suelo como un lienzo para sus galletas a medio comer, dejando un rastro de migas y envoltorios. Me preparé para intervenir, con un suspiro de resignación. Aquí vamos de nuevo, pensé. El típico desorden. Justo cuando estaba a punto de levantarme, mi atención se desvió hacia la familia que venía justo detrás de ellos en la fila. Eran 4, un padre, una madre y 2 adolescentes. Eran peruanos. Lo supe por sus pasaportes color Borgoña. Y el contraste era tan brutal que me dejó sin aliento. Estaban de pie, en silencio. No se quejaban por la demora. No sacaban sus celulares para poner música a todo volumen. Esperaban con una paciencia que parecía casi sobrenatural en ese ambiente febril. El padre le susurraba algo a su esposa, y ella respondía con una sonrisa suave. Los hijos leían en sus teléfonos, pero con audífonos, absortos en su propio mundo, sin molestar a nadie. Me quedé observándolos, fascinado.
El oficial que atendía a la familia ruidosa finalmente terminó, y ellos se acercaron a su ventanilla con el mismo alboroto con el que habían esperado. Luego, fue el turno de la familia peruana. Se acercaron a mi cabina. El padre, un hombre de unos 50 años con anteojos y un aire amable, me entregó los 4 pasaportes. Lo hizo con ambas manos, con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa sincera. «Buen día», dijo en un inglés con un acento suave. Los pasaportes estaban perfectamente ordenados y orientados en la dirección correcta para que yo pudiera leerlos sin esfuerzo. Este pequeño gesto, esta minúscula muestra de consideración, me golpeó con la fuerza de una revelación. En 15 años, me había acostumbrado a que me arrojaran los pasaportes sobre el mostrador, a tener que girarlos, a lidiar con gente impaciente. Pero esto era diferente. No era servilismo, era respeto. Era educación. Ese incidente fue la primera grieta en mi coraza. A partir de ese día, empecé a prestar una atención casi obsesiva a los viajeros peruanos. Por fuera, a veces era difícil distinguirlos de otros sudamericanos, pero su comportamiento era un mundo aparte. Hacían la fila en silencio. Entregaban sus documentos con una cortesía natural, casi innata. Un simple gracias o permiso acompañaba cada interacción. No parecía algo ensayado, sino una cultura que les corría por las venas. Podían esperar horas sin una sola queja, manteniendo una compostura que rozaba lo increíble. No era frialdad, era una calma respetuosa. Un día, vi a un joven peruano detenerse en medio de la fila. Se agachó, recogió un envoltorio de caramelo que alguien había tirado al suelo y, sin hacer ningún aspaviento, caminó hasta el tacho de basura más cercano para depositarlo. Era evidente que no era suyo. Pero lo hizo con una naturalidad pasmosa, como si cuidar el espacio común fuera tan instintivo como respirar. En ese instante, una frase se formó en mi cabeza: en Perú quizás no sobre el dinero, pero abunda la cultura del respeto. En otra ocasión, una señora mayor, también peruana, le cedió su puesto en la fila a una pareja joven que cargaba un bebé que no paraba de llorar. «Pasen ustedes, jóvenes. Su pequeño está cansado», les dijo con una sonrisa cálida. Allí, en medio del impersonal caos del aeropuerto, florecía una empatía genuina, un respeto natural por la familia y por los mayores. Muchos no hablaban bien inglés, pero se esforzaban enormemente por hacerse entender. Hacían preguntas con una amabilidad desarmante: «¿Podría repetirlo, por favor?». Y al final, sin excepción, se despedían con un thank you y un gracias que sonaba sincero, mirándote a los ojos. Al principio, pensé que era una cortesía exagerada, una formalidad. Pero con el tiempo, mi perspectiva cambió. No era un simple formalismo, era cultura. Y en el corazón de esa cultura latía una profunda consideración por el otro. Alinear los pasaportes para mi comodidad era un detalle pensado en mí, el oficial. No perturbar la fila era para evitar molestar a los demás viajeros. Recoger la basura era un acto de responsabilidad hacia el espacio compartido. Ceder el paso era un gesto de respeto y empatía. Eran pequeños actos de una sabiduría silenciosa, diseñada para cultivar la armonía entre las personas. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de lo fácil y agradable que esos pequeños gestos hacían nuestro trabajo. Un día, un joven estudiante peruano llegó a mi ventanilla. Estaba visiblemente nervioso. Me dijo en un inglés entrecortado que no lo hablaba muy bien, que venía a estudiar a una universidad local. Mientras revisaba sus documentos, una pequeña foto se deslizó de entre las páginas de su pasaporte y cayó sobre el mostrador. La recogí. Era una foto familiar, un hombre, una mujer y un par de chicos más jóvenes, todos sonriendo en lo que parecía una playa. «¿Family?», le pregunté, señalando la foto. Él sonrió, una sonrisa tímida pero llena de calor. Asintió. «Sí. Los extraño mucho». Esa simple frase, «los extraño mucho», se quedó grabada en mi mente. De repente, el joven frente a mí ya no era un peruano que debía ser procesado, ni un número de visa, ni un riesgo potencial. Era un hijo y un hermano que sentía nostalgia por los suyos, un ser humano con un corazón lleno de afecto, a punto de embarcarse en una aventura solitaria en un país extraño. Mi trabajo me había robado la capacidad de ver a las personas. Quizás, solo quizás, ese día empecé a recuperarla. La tarde que lo cambió todo, el aeropuerto era un infierno. Una tormenta de verano había retrasado decenas de vuelos, y las salas de llegada estaban colapsadas. Las filas de inmigración parecían no tener fin.
Yo estaba en mi modo autómata, con el rostro inexpresivo, repitiendo mi mantra: siguiente, por favor. De repente, una voz familiar pero lejana atravesó el murmullo de la multitud, una voz que llevaba ecos de otra vida. James. James Carter, causa. ¿De verdad eres tú? Levanté la vista, desconcertado. Al fondo de la fila, un hombre de mediana edad me saludaba con la mano. Rostro oriental, pero con rasgos inconfundiblemente latinos. Vestía un traje elegante pero discreto. Su cabello tenía algunas canas en las sienes y en su rostro brillaba una sonrisa cálida y genuina que desbloqueó un recuerdo enterrado bajo 20 años de cinismo. Lucho. Él sonrió y asintió con entusiasmo. No puedo creer que estés trabajando aquí, pata. Sentí como mi cuerpo, rígido por la sorpresa, se relajaba. Le pedí a un colega que cubriera mi puesto por un momento y salí de la cabina para encargarme personalmente de los trámites de Lucho. Su pasaporte peruano indicaba que venía con una visa de negocios de una importante corporación. Aquel joven con el que había compartido un apartamento en la universidad, 20 años atrás, era ahora un alto ejecutivo. Vengo a Boston por unas reuniones. ¿Tienes tiempo esta noche?, preguntó. Claro que sí, respondí sin dudarlo. Una oleada de una calidez casi olvidada recorrió mi cuerpo. Al terminar mi turno, me quité el uniforme como si me estuviera arrancando una piel vieja y me puse ropa de civil. Corrí al hotel cercano al aeropuerto donde Lucho se hospedaba. Estaba esperándome en el lobby, sentado en un sillón. Al verme, se levantó y me saludó con la mano. «¿De verdad eres tú, gringo?», dijo riendo. «¿Y tú no has cambiado nada, Lucho?», mentí. Ambos habíamos cambiado, pero en ese momento se sentía como si el tiempo no hubiera pasado. El ritmo de nuestra conversación era el mismo de hace 20 años. Fuimos a un viejo bar con música en vivo que solíamos frecuentar, un lugar que milagrosamente había sobrevivido a la gentrificación. Las luces de neón eran las mismas, las fotos de músicos de jazz en blanco y negro seguían colgadas en las paredes. El piano de cola seguía en su rincón. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Nos sentamos y Lucho le dijo al mesero: 2 pisco sours, por favor. Bien, teipa. Yo. Lo mismo, dije, sorprendido de que recordara nuestra bebida de aquellos tiempos. Poco después, 2 copas con un líquido espumoso y amarino llegaron a nuestra mesa. Lucho levantó la suya. Por los patas de siempre, brindó. El pisco, con su aroma a uva y limón, se arremolinó en la copa, y con él, los recuerdos. 20 años atrás, en nuestro pequeño apartamento de estudiantes. Las noches escuchando los discos de Pedro Suárez Vértiz a todo volumen, intentando descifrar las letras de Cuando pienses en volver. Las veces que él me enseñó a preparar un buen ceviche y yo intenté, sin éxito, explicarle las reglas del béisbol. Todo parecía reflejarse en el fondo de esa copa. Mientras bebíamos, fuimos rellenando el enorme vacío de 2 décadas. ¿Y cómo te ha ido en estos 20 años?, me preguntó. Solté una risa amarga. Después de la universidad, tuve varios trabajos. Y sin darme cuenta, terminé aquí, en inmigración. Y sin darme cuenta de nuevo, me convertí en un tipo que duda de todo el mundo. Lucho asintió lentamente, escuchando sin interrumpir, con esa paciencia que ahora reconocía como algo tan suyo, tan peruano. Mi esposa solía decirme: ya no ves a la gente, James. Solo los clasificas. Y creo que tenía razón, confesé, mirando el hielo derretirse en mi copa, soltando palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante años. Sentí que un nudo en mi interior comenzaba a deshacerse. Lucho esperó un momento y luego empezó a contarme su historia. Regresé a Perú. Terminé la universidad, entré a la empresa en la que sigo ahora. Me casé, tuve una hija y un hijo. Vivo con mi familia en las afueras de Lima. Su tono era el mismo de siempre, tranquilo y cálido. Sacó de su billetera una vieja foto. Éramos él y yo, mucho más jóvenes, sonriendo a la cámara, yo con una guitarra en las manos. ¿Te acuerdas? Esa noche en tu cuarto, intentando sacar los acordes de Técnicas para olvidar, dijo con una sonrisa nostálgica. Siempre he llevado esta foto conmigo. Para mí, ese tiempo en Boston fue muy especial, causa. Una extraña emoción me embargó. Saber que esos recuerdos habían sido tan valiosos para él me conmovió profundamente. Gracias, Lucho. Si te soy sincero, no siempre te recordaba. Pero verte hoy.
Todo ha vuelto de golpe. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. La presencia de Lucho había abierto una puerta a una parte de mí que creía sellada para siempre. Él me miró fijamente, y su expresión se tornó seria. James, tu mirada es más fría que antes. Sus palabras me dieron justo en el centro. Asentí en silencio, contemplando mi copa. Nadie había descrito mi cambio con tanta precisión. En esta chamba, es difícil confiar en la gente. Mi rendimiento se mide por la cantidad de personas que rechazo. Siento que cada día me tratan como a un número. Me imagino que ser un oficial es así, dijo Lucho. Pero aún así, estoy seguro de que en el fondo sigues intentando ver a cada persona. Suspiré. Mi exesposa no pudo soportarlo. Al final me dijo que yo había cerrado mi corazón. ¡Qué imbécil fui! Lucho no dijo nada. Solo dejó su copa sobre la mesa. Luego, con esa voz suave suya, comenzó a hablar. James, en Perú nos enseñan que la consideración, la calidez, es una forma de fortaleza. Controlar tus propias emociones y deseos para poner al otro primero. No es aguantar, no es ser sumiso. Es una sabiduría que busca la armonía. Escuché en silencio. Sus palabras no eran un sermón, se sentían como un bálsamo. En Estados Unidos, el lema es, be yourself, sé tú mismo. En Perú, es más como, piensa en el otro. Ninguna es mejor que la otra, solo son diferentes, continuó. Esa frase me hizo recordar algo que había olvidado por completo. Lucho levantó la vista, como si mirara a través de las paredes del bar, hacia un recuerdo lejano. James, ¿te acuerdas del fenómeno del Niño del 2017 en Perú? Las inundaciones, los huaicos. Claro que lo recuerdo, dije. Las imágenes en las noticias eran terribles. Casas destruidas, gente que lo había perdido todo. Esa imagen de una mujer saliendo del lodo. Nunca la olvidaré. En medio de esa catástrofe, James, continuó Lucho en voz baja, en Perú no hubo saqueos. No hubo disturbios masivos. La gente hacía colas en silencio para recibir ayuda, se organizaban ollas comunes para alimentar a los vecinos, se ayudaban unos a otros a sacar el lodo de sus casas con sus propias manos. Los jóvenes se ofrecían como voluntarios. Los que tenían un poco más, compartían con los que no tenían nada. Recordé haber visto esas imágenes en la televisión, gente en medio de los escombros, compartiendo una botella de agua, pasándose un plato de comida, manteniendo el orden en medio del caos. No era solo buena educación, era algo mucho más profundo, un espíritu colectivo. Un amigo mío fue voluntario en el norte, en las zonas más afectadas. Me contó que en los albergues, la gente mayor les decía a los jóvenes, coman ustedes primero, que tienen más fuerza para trabajar. Y los jóvenes respondían, no, abuelos, ustedes primero. Se cedían el uno al otro lo poco que tenían. Pude visualizar la escena. Personas en la más absoluta desesperación, pero aún preocupadas por el bienestar del prójimo. En su momento, me había maravillado que existiera un país así. Eso no es una actuación, James, dijo Lucho, mirándome directamente a los ojos. Ese es el verdadero Perú. Es el Ainos, el espíritu de reciprocidad que llevamos en la sangre, una herencia de nuestros ancestros incas. Hoy por ti, mañana por mí. Esa es nuestra cultura en su estado más puro. Sus palabras no tenían adorno alguno. Eran la verdad en la que él creía, la esencia del Perú que yo nunca había visto. Durante años, solo había visto pasaportes, nacionalidades, riesgos. Siempre desde la sospecha. Pero al escucharlo, sentí que algo duro y frío dentro de mí comenzaba a derretirse. Es en los momentos difíciles cuando se revela la verdadera naturaleza de la gente, dijo Lucho. El comportamiento que tú ves en los peruanos en el aeropuerto no es porque alguien se los ordene. Es porque desde niños se nos enseña a pensar en los demás, y nos sale de forma natural. Me quedé sin palabras. No era una disciplina impuesta, sino una cultura cultivada desde adentro. Por primera vez, entendí la diferencia. Claro que nadie es perfecto, sonrió Lucho. También hay gente egoísta, gente que no sabe ser considerada. Pero la sociedad peruana, en su conjunto, se esfuerza por mantener vivo ese ambiente de calidez y respeto. Creo que por eso pueden comportarse así. Asentí. Esto no era idealismo, era una realidad que yo mismo había presenciado, pero que me negaba a comprender.
las palabras de Lucho se filtraron lentamente en mi corazón. Para un hombre que solo podía ver el mundo a través del filtro de la sospecha, aquello fue como una pequeña salvación. El suave piano de jazz que sonaba en un rincón del bar parecía envolvernos. Y entonces me di cuenta de que la puerta de mi corazón, esa que yo mismo había cerrado con llave, se había entreabierto un poquito. James, esta vez me toca a mí enseñarte mi mundo, me dijo Lucho antes de despedirnos, invitándome a visitarlo en Perú. Por alguna razón, esa invitación resonó en lo más profundo de mi ser. Desde esa noche, no dejé de pensar en ello. ¿En qué momento había perdido el interés por el otro lado del mundo? Siempre había estado de este lado de la frontera, vigilando la puerta. Pero el tiempo que pasé con Lucho esa noche, sin duda, había cambiado algo dentro de mí. Semanas después, pedí unas largas vacaciones y me subí a un avión con destino a Lima. Lucho me recibió en el aeropuerto Jorge Chávez con un abrazo de pata y me llevó a su casa en Miraflores. Allí conocí a su esposa y a sus 2 hijos. Era un hogar normal, pero rebosante de una calidez y un cariño que me resultaban casi extraños. Durante mi estancia en Perú, visité muchos lugares. La majestuosidad de la cordillera andina, la historia que se respira en cada piedra de Cusco, la energía vibrante de Lima. Pero lo que más se me grabó en el alma fueron las interacciones con extraños en la calle. Un estudiante que, al verme con un mapa, se detuvo para preguntarme si necesitaba ayuda. Una pareja de ancianos en un mercado de Cusco que me dieron a probar una fruta que nunca había visto y no quisieron cobrarme. El conductor del autobús que esperó pacientemente a que yo encontrara las monedas correctas. En cada escena, había una consideración espontánea. No era algo llamativo ni forzado. Simplemente estaba ahí, como una parte natural del aire, una gentileza que se daba por sentada. Vi a gente ceder el asiento en el Metropolitano, vi a conductores detenerse para dejar pasar a los peatones, vi sonrisas y buenos días intercambiados entre desconocidos. Cuando regresé a Boston, volví a mi puesto de oficial de inmigración. Pero mi forma de ver el mundo había cambiado para siempre. Ya no veía una amenaza en cada rostro. Un día, un joven peruano se acercó a mi ventanilla. Como de costumbre, me entregó su pasaporte con ambas manos y una leve inclinación de cabeza. Al verlo, pensé, en el corazón de este joven también habita la misma alma que la de Lucho. Entendí que no se puede medir a una persona por el color de su pasaporte. Detrás de ese documento, cada individuo tiene su propia historia, sus propios afectos, sus propios sueños. Quizás, solo al pensar así, había recuperado por fin el verdadero sentido de mi chamba. Al atardecer, después de procesar al último viajero del día, mi mirada se posó en una pequeña postal de Machu Picchu que había colocado en un rincón de mi escritorio. La acaricié con el dedo y susurré para mis adentros: la frontera separa países, pero la amistad no tiene fronteras. Y con un sentimiento renovado, levanté la cabeza. La puerta del alma siempre puede volver a abrirse. Quien me lo recordó fue un viejo amigo de un país lejano y una amistad que había vuelto a conectar nuestros mundos. Sigo de pie en mi cabina de inmigración. Doy la bienvenida, pregunto, a veces rechazo, despido. Pero ya no lo hago con la mirada de la sospecha, sino con la de la confirmación. Ya no me fijo en de dónde vienen, sino en qué es lo que valoran. Un día, se acercó a mi ventanilla una joven de otro país latinoamericano. Estaba nerviosa y me entregó su pasaporte temblando. El antiguo yo habría pensado, seguro esconde algo. Pero el nuevo yo era diferente. ¿El propósito de su viaje es turismo?, le pregunté con calma. Sí, una semana, respondió ella, con la voz apenas audible. Estampé su pasaporte y, con una sonrisa, le dije, que tenga un viaje chévere. Ella abrió los ojos, sorprendida. Luego, una enorme sonrisa iluminó su rostro. Muchas gracias, dijo, y se fue casi flotando de alegría. Mientras la veía alejarse, pensé que no empezar desde la duda, sino desde la confianza, era quizás la lección más importante que Lucho me había enseñado. Otro día, una familia india llegó a mi mostrador. El padre, con un inglés muy precario, intentaba explicarme algo. No lo apuré. Repetí mis preguntas lentamente, con paciencia. Por favor, una vez más, no se preocupe. El hombre pareció aliviado y logró explicarse. Cuando terminé el trámite, su hija pequeña me miró y me dijo un thank you con una sonrisa que me calentó el corazón. Estos pequeños cambios, gota a gota, fueron transformando mi día a día. Mis colegas lo notaron.
James, estás más amable últimamente, me dijo uno de ellos. ¿Pasó algo bueno? Sonreí. Sí. Me reencontré con un viejo amigo. Me hizo recordar algo muy importante. No di más explicaciones, pero él asintió, como si lo entendiera todo. Meses después, recibí un correo de Lucho. James, ¿qué tal todo por Boston? Mi familia te manda saludos. Esperamos volver a verte pronto. Le respondí de inmediato, Lucho, ese viaje me cambió la vida. Qué bueno fue reencontrarme contigo y conocer Perú. La próxima, nos vemos aquí en Boston, causa. Después de enviar el correo, miré por la ventana. Hoy, como cada día, gente de todo el mundo llegaba a este aeropuerto, con sus propias razones y sus propias vidas a cuestas. Mi trabajo es revisarlos a todos y proteger esta frontera. Pero ahora entiendo que, aunque las fronteras físicas existen, entre los corazones de las personas no debería haberlas. No juzgar a alguien por su pasaporte o su nacionalidad, sino ver a la persona que hay detrás. Ese es el verdadero significado de mi trabajo. Una noche, al salir del trabajo, pasé por un pequeño restaurante peruano. Entré. El dueño me sonrió. Bienvenido. Me senté en la barra. ¿Qué me recomienda? Hoy tenemos un lomo saltado que está bacán, me dijo amablemente. Cuando me sirvieron el plato, el aroma me transportó de vuelta a Lima. Probé un bocado. El sabor era idéntico. Era delicioso. Está increíble, le dije. El dueño sonrió, orgulloso. Gracias. ¿Usted ha estado en Perú? Sí, hace poco. Es un país maravilloso, respondí. A él le brillaron los ojos. Qué bueno. Me alegra que haya podido sentir lo bonito de mi tierra. Al irme, le dije desde el corazón, gracias por la comida. Él hizo una pequeña reverencia. Gracias a usted. Vuelva pronto. En ese momento, pensé que eran precisamente estas pequeñas acumulaciones de calidez las que conectaban a las personas. Ahora tengo un nuevo propósito, cumplir con mi deber como oficial, pero tratando a cada persona con respeto. Empezar desde la comprensión, no desde la sospecha. Proteger la frontera, sí, pero sin construir fronteras en mi alma. El reencuentro con Lucho me enseñó que las personas pueden cambiar. Y que esa oportunidad de cambiar puede surgir en cualquier momento, gracias al encuentro con alguien. En algún punto de nuestras vidas, todos nos encontramos con personas que nos transforman. Ya sea un reencuentro después de 20 años o una interacción de apenas unos minutos. Y por eso, hoy, sigo saludando a la gente con un nuevo pensamiento. Bienvenidos a este país. Y tú, que me escuchas, nunca subestimes tu poder. Tú también, con un simple gesto de amabilidad, puedes cambiarle el mundo a alguien. Mi historia no terminó aquí. Este fue un nuevo comienzo. La historia de un oficial de inmigración que, gracias al reencuentro con un amigo peruano, aprendió la importancia de volver a confiar. Y desde entonces, sigo aquí,